Buenas tardes. Bueno, gracias por seguirme escuchando. Vamos ahora a seguir hablando sobre lo que antes habíamos comentado respecto a lo relacionado con las cruces en Igueste, de las bandas del sur. Así es que vamos a seguir. Habíamos quedado con la cruz que le habíamos numerado con la número 29, diciendo el lugar donde estaba ubicado, porque dije que la cruz de Chiringueso, donde estaban los grabados, donde están los grabados guanches, y que dicha cruz no hace tanto tiempo estuve por allí y evidentemente sigue existiendo. Dije que era una cruz de mayores dimensiones que las que normalmente se solían poner cuando alguien fallecía en determinado lugar, porque las que ponían en determinados lugares cuando fallecía alguien eran más pequeñitas, no eran muy altas, no eran muy grandes, ¿no? Así que vamos ahora a pasar con la siguiente cruz, que es la número 30. Bueno, hablamos de la cruz de Araguama, la cruz que está en el mismo pico de la montaña, de la legendaria montaña de Araguama. Recuerdo que a ese lugar, haciendo un poco de historia, porque yo estuve presente, también fui protagonista como tantos y otros compañeros y compañeras. Esto fue a solicitud de nuestro antiguo maestro, ya fallecido por supuesto, llamado don Jaime Velasco Gómez. Era era cántabro y había estado en Igueste, se había casado en Igueste, le gustaba mucho la montaña. Entonces yo recuerdo ya tener como 15, 16 años, y me avisaron los compañeros de la época que el maestro estaba tratando de hablar con nosotros, los que habíamos estado en su clase, y otras, tanto personal masculino como femenino, para poner una cruz arriba, y que esa cruz pues es una cruz que es de hierro, hecha de tubos, y que bueno, la subimos, pues, me acuerdo, por Ajeja hacia arriba, por toda, serpenteantemente por la vereda que va a la Gollá de Araguama, pero que antes de llegar a la Gollá de Araguama lo que hicimos fue tiramos en línea recta. Aquello no fue complicado, pero cuando nosotros éramos tantos y uno es joven, pues no estás pensando y nada es irrealizable, por decirlo así, si hay voluntad. Entonces esa cruz, aún había agua en el canal de Araca, pasaba agua, y yo recuerdo perfectamente a las chicas, también de más o menos nuestra edad, un poquito menos, eran las que cogían el agua de los cubos de la Araca y en cadena pues iban transportándolo para amasar. Pues se llevó cemento, se llevó material, se abrió una concavidad y después se puso con cemento, porque es una cruz grandísima. De hecho, pues la siguen pintando, la siguen cuidando, y cuando uno se fija bien de la Veriguete, de cualquier lugar que brilla el sol, la cruz se destaca, ¿no? Bueno, pues esto fue en el año 1963, aproximadamente fue en ese año cuando fue colocada. Y repito, pues este maestro, junto con la juventud iguestera de aquella época, ya ha llovido un poco desde ese entonces, pero bueno, ahí está como símbolo. Yo diría que es como una cruz decorativa, no es que falleciera nadie, sino concretamente el maestro tenía mucho interés. Y claro, al ser la montaña de Araguama, una montaña para aborigen, una montaña santa, etc., pues bueno, se pensó que eso sería lo mejor en aquel entonces. Y bueno, ahí está como testimonio de lo que en determinado tiempo o época, para los que vengan, para los venideros, que sirva de recordatorio. Repito, en el año 1963 fue puesta esa cruz, ahí fue anclada, fue bien puesta. Yo después de eso he estado muchas veces allí al pie de la zona,
y bueno, he sacado el buzo que llevaba en la mochila y he tocado, porque es un lugar estratégico, porque cuando el sonido de un buzo bien tocado baja por todas esas barrancos, como es el barranco del Mocán, entonces claro, se extiende en su extensión y bueno, tal como lo harían los aborígenes en el pasado, pues así siento la necesidad a veces, sirve de estímulo para los mismos pulmones y que sirve de recordatorio de aquella raza anterior a nosotros y que estuvo evidentemente y que posiblemente descendemos de ellos en recordatorio. Bueno, pues pasamos hablando nuevamente de nuevas cruces, dejando la de Araguama, y podemos numerar la 32, que esta es una cruz de una famosa leyenda. La leyenda parte del hecho, siempre. Sea más verdad, menos verdad, pero algo hubo porque voy a contar la historia. No, yo no soy incrédulo y si las personas testificaban, no es que se lo inventaran. Parece ser, digo, la cruz de la leyenda y la leyenda parte del hecho, parece ser que en la punta de Aroba, antiguamente llamada la punta de Tirisaña, hubo una aparición de una mujer. Apareció una mujer a Santiago Cruz, el guarda. Dice que él venía de Araya, bajaba por la noche, él era guarda, bien fuera de Prado, y era por estos días precisamente. Y dicha cruz, había dos cruces que estaban al lado del camino de la punta, hacia Araya, lo que divide Araya, Higueste, etc. Y que dice, o explicaba este hombre, porque yo recibí el testimonio de don Pedro Cruz, de su hijo, lo que había pasado, lo que su padre contaba y lo que ellos después vivieron. Dice, al que estaba al lado de lo que una mujer, y no sé si habrá fallecido, seguramente sí, que se llamaba Virginia. Me acuerdo de ver la casa de ella, era con bloques del sur, no había muchas viviendas por la zona. Pues en este lugar, dice que a las 12 de la noche aproximadamente, él bajaba, que venía de Araya, y se le apareció una mujer y le pidió que le enramara las dos cruces aquellas y le señaló el lugar. Dice, mire, parece ser que la mujer le dijo que le enramara aquellas dos cruces porque ella no tenía familia que se la enramara. Porque las familias eran después las que enramaban esas cruces de aquellas personas familiares que habían fallecido. Y contaba él, dice que la mujer le sugirió que le enramara las dos cruces porque ella no tenía familia que se la enramara. Este testimonio de don Pedro Cruz, ya fallecido, Pedro Cruz Padrón, él me comentó en su día todo me dio testimonio sobre este asunto. Y que dice él que a partir de que él cumplió con su deber, el guarda la enramó, o fue el siguiente día con flores y la enramó. Y que ahora dice don Pedro que él de niño recuerda ir con el padre a cumplir todos los años, por los días primeros de mayo, para enramar con la cruz, y que iba con su padre. Y que su padre era el que daba el testimonio sobre este asunto. Bien, pues ahí queda. La leyenda parte del hecho. Así que parece ser que esto es lo que yo puedo relatar sobre el testimonio que escuché de don Pedro Cruz Padrón. Después estábamos hablando de la cruz con el número 32, ahora vamos a ir a la 33. Ya yo hablé podemos ponerle ese nombre a la era de Chochidoro Bello,
pero era la Cruz de los Cantos al lado de la casa de Isidro Bello, bueno, con el 33. Y luego hay otra cruz que es la 34, podemos numerarla, en la Cruz del Barranquillo. ¿Quién diga cuando sube, cuando baja? ¿No ha visto la Cruz del Barranquillo? No sé con exactitud quién falleció allí. Esto sí que no lo puedo. Hay quien diga que es porque da hacia Candelaria, pero yo pienso que probablemente alguien haya fallecido en ese lugar. Lo que no puedo dar testimonio de quién fue o a la familia a quien pertenece, pero que siempre la cruz desde tiempos muy antiguos está y sigue estando allí. Después podemos pasar a otra cruz, que es la Cruz de los Caídos en la Guerra Civil Española. Estuvo en la plaza de Igueste, la Plaza de la Trinidad, con nombre y con apellidos, y que ya en una ocasión se solicitó a la Asociación Cultural Reverendo Curas y Monigueras para que solicitara al ayuntamiento para poner nuevamente esa cruz, porque en su día con las reformas esa cruz ya se quitó del lugar. Después dice que la trasladaron un poco más a otro lugar entre la Plaza Nueva y la Plaza Nueva, la Plaza Vieja y la Plaza Vieja y la Plaza Nueva, pero que después finalmente con estas tantas reformas pues esa cruz se quitó. Pues esa cruz servía como símbolo de los que murieron en la Guerra Civil Española desde la guerra del 18 de julio del 36 hasta el 1 de abril de 1939. 7 jóvenes de nuestro pueblo de Igueste cayeron desgraciadamente en la inútil guerra, llevados allá contra su propia voluntad, y no regresaron más a su pueblo. Murieron debajo de otros cielos, debajo de otra tierra o enterrados en otra tierra, lejos de donde habían nacido, desgraciadamente. Pero claro, sus nombres habían estado allí, en esa cruz había un grabado escrito con los 7 nombres y apellidos de estas personas. Y yo pues diría que tal como estuvieron, y eso es parte de la cultura de un pueblo, se debe de respetar este asunto y deben de recuperarse todas estas cosas que estoy mencionando. Se deben de poner esos nombres, esos apellidos de esas personas, porque creo que también son dignas como legado cultural histórico, porque honrándoles a ellos también nos honramos a nosotros mismos, y eso es lo que yo en este caso solicitaría. Esto se comentó hace mucho tiempo, unos cuantos años, y yo no quiero culpar a la asociación. Seguro que la asociación hizo los trámites correspondientes. Ahora si se han aceptado o no, no lo sé, porque en este caso yo lo que he hecho a veces es colaborar con la asociación a nivel cultural cuando me han invitado, etcétera, etcétera, en la cual realmente aprecio mucho el trabajo de la asociación. Pero bueno, ahora no es cuestión para discutir este asunto, sino ahí lo comento y ahí lo dejo, y vamos a ver si los que tienen esa responsabilidad lo pueden hacer, si lo creen conveniente. Y si no, pues por lo pronto yo lo que haré mención de aquellos nombres y apellidos de esas personas que fallecieron. Incluso voy a nombrar nombres y apellidos, y al mismo tiempo voy a nombrar a qué familia pertenecieron, quién eran sus padres o su madre, para poderlos entender mejor de qué familia vienen. José María Padrón, este hombre era hijo de Chopablo Padrón. El segundo, Juan Cuello del Castillo. Este hombre se le conocía como el de Chamaría la Rita, y Cho Luis Cuello era hijo de ese matrimonio. El tercero fue Agustín Cabrera Martín, conocido como el de Chafeliza que vivía en la parte alta de la Jiménez.
El cuarto fue Antonio Castillo del Castillo, el de Chotomás, el del Callejón. El quinto fue Santiago Oliva Pestano. Este hombre era hijo de Chau Eugenia. Ahora el sexto fue José Navarro Pérez. Este hombre era hijo de Chamanuela la panadera y de Chopancho Navarro. Y el séptimo fue Antonio Oliva Padrón, el de Chainés la monja. Repito, Antonio Oliva Padrón. Así, estos 7 jóvenes de nuestro pueblo realmente fueron los que fallecieron en la Guerra Civil Española, y que esa cruz estaba allí y se leía en ella el testimonio de los que habían fallecido en la Guerra Civil Española. Yo repito, seguramente esa cruz fue trasladada por circunstancias, por mejoras, pero en mi entender, repito, es parte de la cultura de un pueblo. Y si anteriormente estaba, yo en mi entender, daría mi opinión, debía seguir existiendo y debiera de estar estando en el lugar correspondiente. Pues bien, después de haber hecho mención a todas estas cantidades de cruces, que nos remontamos en la 35 cruces, es enorme la cantidad, repito, tanto de cruces como de cantos, cuando se le cantaba a la Virgen, cuando era trasladada, porque como antes comenté, repito, las fiebres, las enfermedades, las sequías, los ganados se morían, no había agua, y las personas, en este caso, pues agarradas en su fe, pues pensaban siempre, y de hecho se hacía, que quienes podían solucionar sus problemas eran los traslados de la Virgen de Candelaria de su lugar a la laguna o los lugares correspondientes. Ya dije que durante esas trayectorias había cruces, que se siguen conservando algunas, de canto a la Virgen, las cruces de los humilladeros y las cruces de los que desgraciadamente perdieron su vida en lo ancho y espacioso de la geografía higuestera. Y como todas estas cosas siempre a nivel de recordatorio, todo esto es triste, pues yo recordando, quisiera ya cerrar esta conversación, porque escuchando yo no conocí al joven aquel que murió en Archeña, llamado aquel hombre que yo mencioné que murió en Archeña, que era hijo de Lucía, que se llamaba Domingo, y que murió en Archeña, que desgraciadamente por lo abrupto del terreno dificultoso allí perdió la vida, que las cabras llegaron al lugar de la galería porque era costumbre y que el pastor no llegó. Pues yo quisiera despedirme con un poco mencionando el lugar, mencionando no el lugar de los hechos, sino aquella triste tragedia. Pues me quiero despedir con unas pequeñas palabras relacionadas con este asunto. Y quiero mencionar y dice así, o canta así, y yo he puesto poesía al pastor. Una triste madrugada, Yerigel lloró, esperando al pastor, pero este no llegó. Pues dicen que allí en Archeña se despeñó, gritos, llantos y suspiros, porque murió el amigo. Una búsqueda intensa en las pronunciadas laderas, buscando el cadáver bajo las nubes raseras. Lonas al cinto, morral colgado, en el chaboco se lo encontraron, en posición boca abajo. Escena muy triste para el higuestero afanado, que con el corazón roto terminó llorando.
En un chajazo lo bajaron en silencio entre cuatro, paso a paso, barranco abajo. Y Cherigel, muy triste, siguió esperando, siguió llorando para que el pastor regrese a través de los años. Y hasta este día, Cherigel sigue esperando, sigue llorando. En conclusión, podemos rescatar la memoria histórica de las cruces de Igueste. Sabemos que muchas, repito, no existen porque los incendios, las que estaban en el monte, otras han sido olvidadas. Y por el paso del tiempo, el deterioro, ya no existen. Pero sí siguen existiendo el lugar dentro de la geografía iguestera donde estaban ubicadas. Así que desde media montaña al Pozo Santo de la Virgen por el este, y desde el Pozo de la Virgen Barranco Aroa hacia arriba hasta Amarnia por el sur, y por el sur de Amarnia a los llanos de las Lagunetas, y por el oeste a los llanos de Amarnia a los llanos de las Lagunetas, donde precisamente a Siete Fuentes, allí era el otro majano, donde desde tiempos muy antiguos las cabras de Añaterbe allí eran ordeñadas, en la división con los taurinos y los acentejos. Así que desde ese lugar de Siete Fuentes bajando hacia abajo, por los barrancos de Arepo, hasta la Angostura, extendiéndonos en todas las tierras de Genifante, hoy a los Corrales, Chiringueso, los Asomaderos, y yendo hasta media montaña. Esos eran los límites de Igueste, en la extensa geografía de nuestro noble pueblo. He querido hacer hoy un repaso en la extensa geografía de nuestro pueblo, repito, he querido hacer un repaso de las cruces que sirven como majanos o hitos en nuestra memoria. Aquellos que desgraciadamente perdieron su vida en estos lugares, y que aquellos hicieron pueblo. Así que finalmente, mañana es el 3 de mayo, el histórico y majestuoso Barranco de Araca sigue siendo lugar donde las altas misas color amarillo florecen para enramar las cruces de nuestro pueblo. Pues nada, que pasen una buena tarde, y realmente después de haber hecho este trabajo hago mención que es parte de la cultura y de la memoria de nuestro pueblo. Buenas tardes.